En el Evangelio de San Lucas encontramos la parábola del Hijo Pródigo. Vamos a centrar en ella nuestra reflexión ahora. Dijo Jesús: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió la hacienda. Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda, viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo, dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Traed aprisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, porque lo ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba, pero él replicó a su padre: Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido este hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él un novillo cebado. Pero él le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. La gran tentación que todos tenemos en la vida es la de alejarnos del Señor para buscar algo que nos llene más que Él. Cuando una persona no está saturada de Dios, digámoslo así, cuando no experimenta la fuerza, la realidad del amor de Dios, busca una compensación, busca algo que llene esa sed de felicidad y de amor que hay en todos nosotros. En la historia del Hijo Pródigo encontramos en una u otra forma la nuestra. Yo creo que son pocas las personas que pueden decir: yo siempre he vivido al lado de mi Padre, porque lo he experimentado como tal, porque me siento feliz con Él, cada día lo aprecio mejor y nunca
he tenido ni siquiera el menor deseo de separarme de Él. Cuando el Señor no llena nuestras vidas, buscaremos sustitutos de Dios. Ese es un hecho que nosotros no podemos negar. Cuando yo me pregunto por tanto éxodo de sacerdotes y de religiosas, de la vida consagrada, pues creo que en el fondo de todo esto está la falta de una experiencia profunda del amor de Dios. Yo no he encontrado a una persona abrazada en amor al Señor que me haya dicho: quiero dejar mi vida consagrada. Hay muchas causas en todo esto, pero creo que en el fondo hay siempre una insatisfacción respecto al Señor. Yo no sé qué sentiría aquel joven en su hogar. El hecho es que él un día le dijo a su padre: dame mi herencia, quiero alejarme, quiero vivir aparte. Y tomó su herencia y se fue a vivir lejos. La situación más grave que puede encontrar una persona es la de haber vivido con Dios y encontrarse después sin Dios. El momento que tuvo este hijo pródigo, cuando se sintió después sin el amor del Padre, sin todo lo que el Padre le daba, fue seguramente tremendo. Pero muchas veces hay que llegar a un abismo muy hondo para poder empezar a encontrar la solución. El pródigo encontró el comienzo de su salvación cuando, después de caer en la pobreza, tuvo que ir a buscar un puesto sumamente bajo para él, cuidar unos puercos y tener que arrebatarles bellotas para calmar su hambre. Fue en ese instante cuando él empezó a recordar lo que tenía en su casa y lo que había perdido, y allí empezó para él la salvación. Nosotros podemos llegar muy hondo si empezamos a alejarnos del Señor. Si nos separamos de la mano de Dios, empezamos a hundirnos y no sé hasta dónde podremos llegar. Yo que tengo tanto que ver con personas consagradas por una u otra razón, que oigo a tantas personas, pues todavía me asombro hasta dónde se llega a veces. Hace algunos días me visitó una religiosa. Llevaba 18 años en su vida consagrada. Y con una gran tranquilidad me dijo: ¿sabe lo que he resuelto? Le dije: ¿qué? Me voy a vivir con un señor casado. Ella enseña en X lugar. Uno de los profesores es un casado que se ha separado de su esposa. Estas dos personas se enamoraron mutuamente, y lo que más me asustó fue lo siguiente. Me dijo: ya tomamos esta resolución, yo estoy aguardando a que lleguen las vacaciones para irme con él, nos vamos a vivir a una finca, pero no siento ninguna intranquilidad. Lo dijo con una paz aparente verdaderamente alarmante. Esta persona no fue con una angustia: ¿qué hago? Ayúdeme, ¿no?
a contarme eso, pero como si me estuviese hablando de un viaje que iba a hacer o de unos estudios que iba a comenzar. Eso no hace muchos días. Hablamos, oramos, dudo mucho por la situación en que estaba, que prescinda de lo que tiene ya convenido hacer. Yo le dije, mire, si usted, por ejemplo, me dijera que va a dejar su comunidad porque por una u otra razón no se siente allí satisfecha, que piensa en contraer una vida matrimonial después, pues me diría algo que tiene mucha razón de ser en su caso. Pero irse a vivir con un hombre casado, no le importaba en ese momento ni siquiera lo que iba a ser ese hecho para su comunidad, ¿no? Se puede llegar al horror en este momento. Cuando estuve en Europa hace algunos años, hablaba con un sacerdote, el padre Arango, jesuita, que vivía en Roma, y él me contó lo que estaba sufriendo en ese momento la Compañía de Jesús por la conducta del padre Todi. Era profesor de historia en la Gregoriana, un hombre muy capaz, muy importante. Este señor un día, cuando menos lo pensaron ellos, desapareció sin dejar ni siquiera una boleta, sin decir que se iba. Averiguaron por él y se dieron cuenta de que estaba en plena campaña comunista, pero él haciendo campaña al comunismo. Y me comentaba el padre Arango, ha llegado a tal punto este señor que llega a un pueblo, se reúne la gente y él les dice, miren, a ustedes les han dicho que existe Dios, les han dicho la gran mentira. Yo voy a probarles que Dios no existe. Le doy 5 minutos de plazo para que me mate si existe. Que se quedaba en silencio y la gente ahí pues asustada. Pasaban los 5 minutos por reloj y decía, ¿se dan cuenta de que no me quitó la vida? ¿De que ese es un cuento? Eso en esta época allá. No nos asustemos por nada de lo que oímos. El hombre, la maravilla que ha hecho Dios, el hombre tan amado por Dios, puede llegar a todos los abismos si se zafa, digamos así, de la mano de Dios. Todas las épocas han sido difíciles, pero la que estamos viviendo lo es de una manera especial. Por eso tenemos hoy una fuerza también especial. La acción del Espíritu Santo en este momento, ha dicho Pablo VI, es identificable en la Iglesia en cierta manera. Porque los problemas son mayores y las dificultades más graves, por eso la acción del Señor ahora es más intensa. Pero no olvidemos que este Espíritu del Señor obra en seres libres, que por mal no va a salvar a nadie, que por mal no va a arrancar a nadie del pecado, que únicamente cuando la persona es dócil a su acción, conseguirá todo lo que Él quiere y puede hacer en ella. Él llama así a todos. Él está siempre tocando a la puerta de cada corazón. La obsesión del Señor es el hombre, no olvidemos esto. Pero el hombre libre, de quien espera una respuesta libre, de quien espera un retorno libre. Aquel pródigo, cuando cayó en lo más
profundo de su situación, recordó su casa paterna, recordó a su padre, y en un momento de salvación para él dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Y empezó el retorno hacia la casa paterna. Él llevaba susto, sin duda alguna. No conocía seguramente a su padre, no sabía hasta qué punto era bueno su padre. Seguramente pensó muchas cosas negativas, la manera dura como iría a ser recibido, el rechazo que iba a recibir, las palabras de reclamo que con razón le iba a hacer su padre. Pero eso no lo detenía, continuaba caminando hacia la casa paterna. El amor de Dios está claramente marcado, indicado en esta parábola, en lo que nos dice Jesús. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. En la parábola el padre está esperando a su hijo. Aquel padre no había perdido la esperanza de volver a ver a su hijo, porque continuaba amando a su hijo. Dios nunca se cansa de esperarnos. Una persona puede decir: es que he vivido muy alejada de hecho de Dios. Mi vida ha sido sumamente mediocre. El Señor nos ha estado siempre esperando. Y la gran alegría que le damos a Dios se la proporcionamos cuando nos encaminamos hacia Él, cuando lo buscamos de nuevo, cuando queremos convertirnos. La conversión que todos necesitamos es un volvernos hacia el rostro de nuestro Padre. Es empezar a caminar en busca del Padre. El pródigo separa la vista del cuadro que tiene delante de él para fijarla en su casa y empieza a separarse de ese lugar para ir en busca de la casa en donde está su Padre. Cuando Dios nuestro Padre ve que alguno de nosotros quiere acercarse a Él, sale inmediatamente a nuestro encuentro. Le vio a su Padre. Dios nos ve siempre. Él sabe cuando tenemos un buen deseo, cuando no estamos contentos con nuestro modo de obrar, cuando deseamos ser mejores. Él se conmueve. No pensemos en un Dios frío que únicamente nos está mirando para ver cómo actuamos y después juzgarnos. Él es el amor, Dios es amor. Hasta ese punto ha llegado el amor de Dios, hasta querer que nos llamemos y seamos sus hijos. Esta es la gran verdad que nos revela el Señor por San Juan. Después de darnos a su unigénito, que es la mayor muestra de amor, Él se ha convertido en nuestro Padre. Y así como siente dolor cuando nos alejamos de Él, se conmueve de ternura cuando nosotros regresamos a Él. No es un Dios frío que nos ve partir con indiferencia y que después nos recibe con una actitud fría. Ese no es Dios. Nunca se podrá definir mejor a Dios que como lo definió San Juan. Es amor. Y todo
lo que hace el Señor lo hace por amor. Nada se explica sin el amor de Dios. Él nos ve partir con dolor cuando nosotros empezamos a decrecer en el amor a Él, cuando empezamos a alejarnos interiormente de Él, porque nos vamos volviendo egoístas, duros, nos apegamos a una criatura, etc. Él siente dolor. Pero cuando nosotros en un momento de gracia, de correspondencia a la gracia, decidimos volver a Él y entregarnos definitiva y totalmente a Él, Él se conmueve de ternura y Él sale a nuestro encuentro. Esa escena para mí es maravillosa, ver cómo este padre, que había sido abandonado por su hijo, no tiene una palabra de reproche, ni siquiera espera que él le pida perdón, sino que corre a buscar al hijo y lo abraza, lo estrecha contra su corazón, lo besa. Esas son las actitudes de Dios. Cuando uno lee en el Evangelio lo que dice Jesús, que hay en el cielo más alegría por la conversión de un pecador que por la perseverancia de 99 justos. Cuando uno ve cómo el Señor se compara con un buen pastor que deja 99 ovejas en el redil para ir a buscar a la que se ha alejado de él, pues empieza a comprender poco a poco hasta dónde llega la ternura, la misericordia, el amor del Señor. Uno de los problemas que yo veo en muchas almas es el derrotismo. Han tenido una serie de infidelidades, de debilidades, les ha faltado generosidad, lo que se quiera, han tenido tal vez faltas graves y han llegado a la idea de que están perdidas, de que su situación no tiene solución. Todo se cierra para ellas. Esta situación es la peor de todas, es peor que el mismo pecado. Y el demonio trabaja mucho en esa línea, ver cómo siembra el desaliento y la desconfianza en las personas. Es una tentación muy peligrosa, contra la que debemos combatir rápida y fuertemente con la gracia del Señor. Más que el pecado que hemos cometido le ofende al Señor la desconfianza en su misericordia y en su amor. Allí es cuando nosotros cometemos la mayor ofensa, porque estamos diciéndole al Señor: tú no eres amor, tú no eres infinitamente misericordioso, tú no eres el Dios descrito por Cristo en esa parábola. Tú eres duro, tú no perdonas. Al Señor le damos mucha gloria, lo conmovemos cuando le decimos: he pecado, pero vuelvo a ti porque estoy seguro de que tú eres el amor, de que tú me perdonas, de que tú me recibes. Dos discípulos ofendieron terriblemente a Jesús en la pasión. Judas, cuando lo vendió por plata, por 30 monedas. Y Pedro, cuando 3 veces dijo: no conozco a ese hombre, y llegó a jurar que no conocía a Jesús. ¿Cuál pecado fue más grave? Yo no lo sé. El Señor sabe cuál fue más grave, pero fueron horrendos los dos.
Pero de esos 2 discípulos, uno desconfió del amor del Señor. He entregado la sangre de ese justo, dijo Judas, arrepentido, pero sin esperar perdón. Entrega esas monedas que recibió, le están quemando las manos y va después a suicidarse. La desesperación lo lleva hasta eso. En tanto, Pedro recibe la mirada de Jesús. Se da cuenta de que Jesús, a quien ha negado, continúa amándolo. Confía en la fidelidad de Jesús. Y desde ese momento empieza a llorar amargamente su pecado y es perdonado. El Señor le exige la triple profesión de amor para que repare. Pero recibe Pedro la experiencia del perdón del Señor. Algo maravilloso. Que nunca cometamos la gran equivocación, la mayor equivocación de desconfiar del amor del Señor. Que cualquiera que sea nuestra situación, digamos: mi Padre me espera porque Dios es mi Padre. Y cuando yo llegue a Él, Él no me va a rechazar, me va a abrazar, me va a recibir con toda bondad, me va a perdonar. Lo que hace después el Padre es maravilloso. Es una fiesta la que celebra, la fiesta del retorno. En el cielo hay una constante fiesta, de acuerdo con las palabras del Señor. Hay una constante alegría porque muchos pecadores están volviendo a Dios. El cielo vive de fiesta porque no hay día en el cual no se conviertan muchas personas. Hoy estamos viendo esto con un regocijo también muy grande para nosotros. La cantidad de muchachos estaban dominados por el vicio y están volviendo a Dios. La cantidad de esposos que están encontrando al Señor y están volviendo a Él. Y el número muy grande de personas consagradas que están descubriendo de veras el amor de Dios y están volviendo a Él. Todo esto está produciendo una gran fiesta en el cielo. Y todo esto está llenando de gozo el corazón del Padre. El Padre dijo a sus siervos: traed a prisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies, traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Ahora estamos cantando, hay una fiesta, fiesta, fiesta. Es el encuentro con Jesús, de toda clase de personas. El Señor está celebrando una fiesta constante en el corazón de muchas personas. En el corazón de las personas que han creído en Él, han vuelto a Él, le han dicho perdóname, se han convertido y están recibiendo después la efusión de su espíritu. Esta efusión es la que produce el gozo, la fiesta interior. Cuando el día de Pentecostés, las gentes compungidas, nos dicen los hechos por el discurso de Pedro, dicen a él y a sus compañeros: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dice: conviértanse, reciban el bautismo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu. La etapa previa a la efusión del Espíritu es siempre la conversión. Un volver hacia el rostro del Padre, un volver hacia los brazos del Padre, un liberarnos de todo lo que nos ha alejado de Él para volver a Él de una manera plena.
Creemos a veces que la conversión es algo de lo cual se debe hablar a grandes pecadores. La conversión es necesaria para todos nosotros. Cuando en el año santo el Papa Pablo VI dio las dos grandes consignas de conversión y de reconciliación, no las dio para unas cuantas personas que estaban alejadas de Dios. Esa consigna fue para toda la Iglesia, para todos nosotros, porque todos necesitamos conversión y todos necesitamos mayor reconciliación. Conversión a Dios y reconciliación con Él, con nosotros y con nuestros hermanos. Y lo que el Señor nos pide hoy, como elemento indispensable para esa efusión del Espíritu que quiere darnos en este retiro, es nuestra conversión personal. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: ¿ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque lo ha recobrado sano? Él se irritó y no quería entrar. Muchas veces tenemos nosotros actitudes egoístas y este egoísmo nos impide a veces comprender la acción del Señor en muchas vidas. Hoy, por ejemplo, yo veo cómo no pocos sacerdotes reaccionan pues enojados cuando se les habla de tanto joven alejado de Dios antes, que lo ha encontrado ahora y que está feliz. Y lo mismo encuentro en religiosas. Y más o menos piensan así si no lo dicen. Que no me vengan con esto. ¿Cómo es posible que yo, que he estado toda mi vida en el servicio de Dios, pues no sienta mayor cosa? No tengo mucha alegría, no tengo manifestación de ningún carisma, y esta gente que viene ahora resulta más alegre, habla con más entusiasmo del Señor, inclusive a veces aparecen los carismas en ella. Y hay como enojo por esto. Es que hay una realidad que no debemos olvidar. Aquel hijo mayor que permaneció con su padre, pues estuvo sí con él y en la casa, pero se ve que no llegó a experimentar de una manera muy intensa el amor de su padre. Es lo que nos sucede muchas veces con el Señor. Estamos con Él y en su casa, pero de una manera muy superficial, sin tener experiencia del amor de Dios. Vivimos con Él, pero sin que Él sea la persona viva, amorosa, que está derramando intensamente amor en nosotros. No disfrutamos de esto porque a veces ni sabemos que existe. En tanto que el pródigo, que se había alejado de su padre, pero que después se había arrepentido y había vuelto a su padre, recibió un abrazo tan estrecho de amor de su padre, una efusión de amor tan grande de su padre, que le permitió experimentar mejor la maravilla del amor paterno, a pesar de su conducta. Yo estoy seguro de que muchas personas seglares que han encontrado al Señor en la renovación tienen más alegría, más entusiasmo,
más entrega al Señor que millares y millares de personas consagradas que han vivido años y años en una vida superficial. Afortunadamente, este encuentro profundo con el Señor es para todos. Y así como hay mucho seglar que de una vida de pecado ha retornado a un encuentro muy grande con el Señor en el amor, pues también muchas almas consagradas han unido dos cosas: una vida de unión con el Señor y una experiencia ahora más grande del amor del Señor, que también le da una nueva perspectiva, una nueva dimensión a su vida consagrada. Lo malo sería que esta experiencia, este gozo en el Señor, estuviese reservado únicamente para los que se han ido y que vuelvan. Entonces sí tendríamos que empezar por eso, ¿no? No. La fortuna es que el Señor está derramando su Espíritu sobre todos, y que hoy hay mucha persona consagrada que está teniendo una experiencia muy profunda del amor del Señor, de la bondad del Señor. Se está hundiendo más en ese océano del amor del Señor y está compartiendo el gozo del Señor con quienes han vuelto. Pero lo triste sería quedar uno en la posición de este hermano mayor que no experimenta la efusión del amor paterno y siente tristeza porque el pródigo está disfrutando de esto. Si todos tuviésemos el encuentro con el Señor y los que hemos sido llamados por Él empezásemos a gozar por su acción amorosa en nosotros, por la efusión de su Espíritu en nosotros y por la que está realizando en tantas vidas, pues tendríamos la situación deliciosa y el gozo mayor, un gozo por lo que hacen nosotros y un gozo por lo que hacen los demás. Esta es la alegría que el Señor nos está brindando ahora. Cuando uno en todos estos seminarios o en asambleas de oración como la de los sábados en el Buen Pastor, recibe uno los testimonios de tantas personas felices porque han vuelto al Señor, han encontrado al Señor, la alegría es muy grande. El Señor nos está llenando de gozo por lo que está haciendo en nosotros y por lo que está haciendo en tantas vidas. Estamos viviendo una fiesta, la fiesta del retorno, la fiesta de la alegría del Señor por los que vienen a Él y la fiesta del gozo del Señor por quienes se entregan más plenamente a Él. Debemos ahora pedirle al Señor una luz muy grande para conocer la realidad del pecado en nosotros. Pero una segunda gracia que le vamos a pedir es la de, frente a esa visión de nuestra miseria, tener la de la confianza plena en el amor paternal de Dios. Porque descubrir todas sus miserias sin descubrir el amor de Dios es aumentar la decepción y el pesimismo. Hay que ver toda la parábola. ¿Hasta dónde puede llegar el hombre al alejarse de Dios? Y ver hasta dónde nosotros nos hemos alejado de Dios. ¿Cuál es la situación de cada uno de nosotros en este momento concreto? ¿En dónde estamos situados? Frente a Dios. ¿En su corazón llenos de amor a Él? ¿O nos hemos alejado y estamos a tal o cual distancia de Él? ¿Hay ídolos en nuestras vidas o no? ¿Hay criaturas que nos importan de hecho más que el Señor o no?
¿Estamos contentos en la casa del Señor o no? Todo esto. Tener esa visión muy clara que solamente nos la puede dar el Espíritu del Señor. Cuando habla Jesús del Espíritu Santo, dice, Él arguirá al mundo del pecado. Estas palabras, que son muy importantes, nos indican que el único que de veras nos puede convencer de que somos pecadores es el Espíritu del Señor. Es lamentable la manera como nosotros buscamos excusar nuestra conducta, como queremos justificar nuestras actitudes. Estamos en una situación de crítica, en una situación de odio, de lo que sea, y buscamos la justificación culpando a tal o cual persona, a tal o cual estructura, a tal o cual comunidad. Pero no estamos convencidos de la culpa que hay en nosotros. El que nos convence de que somos pecadores es el Espíritu del Señor. Fíjense bien. Si no es bajo la luz del Espíritu del Señor, no llegaremos a ese convencimiento de lo que somos pecadores. Cuando uno lee en las vidas de los santos el concepto que ellos tenían de su realidad pecadora, uno al principio cree pues que son exageraciones. No es eso ni una falsa humildad. Es que los santos han recibido toda la luz del Espíritu y han recibido de Él el convencimiento de su realidad de pecadores. Y esto lo han visto con una gran claridad, pero con paz. Porque simultáneamente con la visión de su miseria, han contemplado la infinita caridad del Señor, el poder redentor de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, y han vuelto a su Padre para conseguir de Él esta redención, para conseguir de Él este perdón pleno. Pongámonos entonces ahora frente al Señor, en donde cada uno quiera hacerlo, para pedirle esas dos gracias: reconocer su situación actual respecto a Él, y la gracia de hoy entregarse de una manera plena a sus brazos de Padre. Que nuestro lema sea: me levantaré e iré a mi Padre, buscaré a mi Padre, buscaré el rostro del Señor que tanto me ama.